El Señor siempre nos sorprende, pero hay días que nos sorprende más sorprendentemente. Amén. Hoy es un día de gozo, un día de celebración, un día para buscar y encontrar la gloria y el rostro del Señor. Hace unos domingos predicamos sobre Apocalipsis capítulo 2, el primer mensaje de la primera carta, la iglesia de Éfeso. Y hoy vamos a seguir con la iglesia de Esmirna. La idea mía es, en los próximos meses, predicar un mensaje sobre cada una de las iglesias. Porque creo que todas las cartas, de alguna manera, tienen algo que decirnos a nosotros. Y seguramente a través de este mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor tiene algunas cosas que decirnos a nuestro corazón. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Algunos los veo sonreír. Solo 4 versículos, qué cortito que va a ser el mensaje. Bueno, no se entusiasmen demasiado. La carta es corta, pero dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de los que estás por sufrir. Te advierto que alguno de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias y gloria a ti por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú nos bendijiste a través de la oración, a través de esta palabra profética con que nos has desafiado y animado. Y Padre, bendecimos ahora tu palabra, para que tú, Señor, hables a nuestro corazón, ilumines los ojos de nuestro entendimiento, como dice ahí en Efesios, para que podamos entender, pero sobre todo, Señor, purifiques nuestros corazones, para que esa palabra viva nos dé vida, para que los huesos secos vuelvan a revivir, para que saquemos todo lo muerto y dejemos fluir en libertad la vida y vida en abundancia que tú tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Esmirna. Yo expliqué cuando prediqué sobre Éfeso que estas 7 iglesias corresponden a 7 ciudades del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Cada una tenía alguna característica especial. Y, asimismo, cada iglesia tenemos características especiales. Y Dios a cada uno de nosotros quiere hablarnos y traernos un mensaje personal. La iglesia de Éfeso tenía sus características. La iglesia de Esmirna es una iglesia que también tiene características que muchas veces se pueden dar en nuestras vidas. Esmirna era una ciudad bastante grande, bastante famosa, pero era una ciudad muy materialista y mundana. Y los cristianos eran muy perseguidos en esta ciudad. La palabra Esmirna significa amargo. O sea que
los creyentes que les tocó vivir en esa ciudad vivían en una ciudad amarga. Así como Peter Pan vivía, ¿dónde vivía? En el país de nunca jamás. ¿Y el Principito? ¡Ja, ja! Todos saben que vivía en el asterisco B612, los que leyeron el libro por lo menos. Bueno, estos cristianos vivían en una tierra que se llamaba amarga o amargura. Y muchas veces a nosotros nos toca vivir y fructificar en una tierra que nos resulta hostil, en una sociedad que nos resulta o nos quiere dar su amargura. Pero David dice ahí en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, punto suspensivo, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y Cristo quiere destilar su dulzura en nuestro corazón a pesar de la amargura que haya a nuestro alrededor. Cuanto más amargura haya afuera, más se necesita nuestra dulzura. Ahí en Ezequiel se habla de las aguas que fluían del altar. Esas aguas que al principio eran un pequeño manantial, un pequeño chorro, pero después se transformaban en un río caudaloso. ¿Y qué características tienen esas aguas de Ezequiel? Salutíferas, que lo que tocan lo endulzan. ¿Será así nuestra vida? Que lo que tocamos, ¡qué desafío! Porque a veces los cristianos parecemos tan amargos como los no creyentes. Parecemos, no somos. Por eso tenemos que ser lo que somos y no lo que a veces parecemos. Pero es tan fácil que en ese proceso de ósmosis espiritual, en vez de contagiar nosotros lo que está en nuestro corazón, lo que está afuera influya en nuestro corazón. Y entonces, en vez de impregnar con nuestra dulzura el mundo amargo, permitimos que la amargura del mundo impregne nuestro corazón. O por lo menos otros lo hacen, nosotros capaz que no, gloria a Dios. Pero es así, tenemos que tener cuidado. La mujer que rompió el vaso de alabastro sobre los pies de Jesús, ¿qué hizo? Inundó con el perfume todo el ambiente. Y así Dios quiere que nosotros rompamos nuestro corazón, nuestra alabanza, irrumpamos en adoración y el aroma de nuestra adoración a Dios inunde todo el ambiente. La carta, al igual que todas las otras, y ya lo expliqué, no lo voy a extenderme mucho, dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Todas las 7 cartas están dirigidas al ángel, que es el pastor, el líder de la iglesia. Contienen una descripción del carácter de Cristo, contienen la palabra conozco, contienen distintos elementos que caracterizan a esa iglesia, contiene alguna recomendación y todas terminan con una exhortación, el que tiene oído oiga, y una promesa. Las 7 cartas terminan con una promesa. Y acá Jesús le manda a Juan que escriba al ángel de Esmirna y le dice, esto dice el primero y el último. El primero y el último lo encontramos en Isaías, por ejemplo, 44:6, donde Dios se da a conocer como el primero y el último. Y dice ahí el profeta, por boca del profeta, Dios dice, no hubo nadie antes de mí, ni habrá nadie después de mí.
Todo en nuestra vida y en el mundo tiene su origen en Dios y su final en Dios. Todo termina en Dios. El primero y el último. No hay nadie que esté por encima de Dios, que tenga más importancia que Dios, y no hay nada después de Dios. Dios es nuestro primer recurso y nuestro último recurso. Por eso no debemos buscar nada fuera de Dios, porque no lo vamos a encontrar. Todo lo bueno que podamos aspirar en el mundo viene de Dios, y todo lo grandioso que podamos planificar y hacer termina en Dios. Eso significa que Él es el primero y el último. Y dice, el que murió y volvió a vivir. Por eso Pablo dice que la resurrección de Cristo es el centro, la base de nuestra vida cristiana. Para resucitar, Jesús, ¿qué tuvo que hacer primero? Morir. Y para nosotros vivir la vida de resurrección, tenemos primero que morir. Dice ahí en Juan 12:24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio de vida y resurrección es el que nos permite llevar fruto. En 2 Corintios dice 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en Apocalipsis 5:9, un poquito más adelante de lo que estamos viendo, dice que ahí en el cielo, en la alabanza y adoración celestial, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por su muerte, porque fue inmolado en la cruz, se hizo digno de abrir los sellos, es decir, de abrirnos la revelación de Dios. Y en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, vemos que el mensaje central de los apóstoles era la muerte y la resurrección de Cristo. Dice Hechos 2:23, por ejemplo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Acá vemos el que murió, pero luego volvió a vivir. Dice Hechos 2:24, el versículo que sigue, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto, ¿qué dice? Era imposible ser detenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo, porque fue Dios el que lo levantó de la muerte. La resurrección de Cristo no era una posibilidad o una eventualidad. La no resurrección era una imposibilidad. Dice, era imposible que sea detenido por la muerte. Y muchas veces escuchamos, incluso creyentes, que dicen, bueno, cuando esté en el cielo, si es que llego ahí. Es imposible que si hemos creído en el resucitado, no lleguemos al cielo. La resurrección no es una posibilidad para el creyente. La no resurrección sí es una imposibilidad. Es imposible que Cristo no nos lleve con Él. Dice en Hechos 17:2 que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos
y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto era la práctica, la costumbre de Pablo. Y dice Hechos 4:33 que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Daban testimonio de la resurrección de Cristo, ¿cómo? Con gran poder, y eso hacía que abundante gracia se derramara sobre ellos. Cuando nosotros proclamamos con gran poder, con convicción profunda la resurrección de Cristo, la abundancia de la gracia de Dios se derramará sobre nosotros. Esto dice entonces el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Y dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Dios conoce nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones y nuestra pobreza. En Apocalipsis 7:14 dice, el Señor le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando estemos en el cielo, habremos salido de toda tribulación, emblanquecidas nuestras ropas con la sangre del Cordero. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque toda tribulación que estemos pasando es momentánea. Y un día saldremos glorificados. Cuanto más tribulación tengamos hoy, más gloria tendremos en el cielo. El Señor conoce nuestros sufrimientos, nuestra tribulación y nuestra pobreza. Nahum 1:7, profeta ahí perdido en el Antiguo Testamento, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. No importa la tribulación que estemos pasando, el Señor la conoce. Y el Señor la tiene en cuenta y nos va a sacar de ella. Juan 10:14, muy conocido, dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos y este es el fundamento de nuestra fe. Dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. ¿Y en qué quedamos? ¿Eran ricos o eran pobres? Bueno, había una novela que se llamaba Pobre Rico, ¿no? A veces los más ricos son los más pobres y los más pobres son los más ricos. Lo que está diciendo acá Jesús a través de Juan es que ellos tenían una gran pobreza material, pero eran ricos espiritualmente. Dice Pablo en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Muchas veces pareceremos pobres, pareceremos no tener nada, pero cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Hoy Natalia en el devocional
nos hablaba de que Cristo tiene que llegar a ser ¿qué? Nuestro todo. Muchas veces lo conocemos como nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro orientador, etc. Pero llega un momento que tiene que ser nuestro todo. Entonces, no importa la pobreza material, lo que importa es nuestra riqueza espiritual. Y dice, conozco tu pobreza, falta decir material, sin embargo, eres rico. Se cuenta la historia de dos diáconos que estaban contando la ofrenda un día que el pastor había predicado sobre ese pasaje en el libro de los Hechos, donde Pedro le dice al paralítico, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No solo acá los diáconos cuentan la ofrenda, en esa iglesia también. Dicen que esto sucedió en Nueva York. Entonces estaban los diáconos contando la ofrenda y habían algunos sobres jugosos, con una ofrenda grande. Entonces el diácono 1, que no era como los nuestros, le dijo al diácono 2, que sí era como los nuestros, hermano 2, nosotros sí que no podemos decir como Pedro que no tenemos ni oro ni plata, porque tenía las manos llenas de dólares. Y el diácono 2, que sí era como los nuestros, le dice, sí, hermano 1, no podemos decir que no tenemos oro ni plata, pero tampoco podemos decir, levántate y anda. Y esto es algo, sí, algunos nos sonreímos, pero qué verdad más profunda. Hasta el año 300, casi 400 de nuestra era, la iglesia cristiana fue pobre materialmente, tirando a muy pobre. Porque como había persecución, cuando alguien se convertía, una de las cosas que hacían era confiscarle los bienes. Entonces, muchos pasaban hambre, vivían en la miseria, y la iglesia realmente era muy pobre. Por eso no hay ningún templo que se haya construido antes del año 400, porque no daban las finanzas. Y la iglesia era pobre materialmente, pero poderosa espiritualmente. Y más o menos a partir del año 400, la iglesia se empezó a hacer cada vez más rica materialmente y más pobre espiritualmente. Y eso es una realidad que hasta el día de hoy, en los países más pobres, donde la iglesia es pobre, es más poderosa. Y en los países ricos, la iglesia tiende en general, salvo alguna excepción, a ser más débil espiritualmente. Entonces, lo importante no es si tenemos oro y plata, sino si podemos decirle al paralítico, levántate y anda. Que el poder que buscamos y anhelamos no sea el económico, sino el espiritual. Que nuestra riqueza sea la gracia y la gloria de Dios y no la cuenta en el banco. Que el Señor pueda decirnos, conozco tu pobreza, sin embargo, eres rico. Y que no tenga que decirnos, conozco tu riqueza, pero eres un pobre y un desventurado, como vamos a ver más adelante, una iglesia que Dios sí le dijo eso. Sin embargo, eres rico. Después dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No temas, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Aquí Jesús le está diciendo
a esta iglesia que muchas veces vamos a enfrentar calumnias. Calumnias son acusaciones falsas de gente que inventa cosas en nuestra contra, pero que no son realidad. Sé cómo te calumnian, dicen los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Qué triste cuando creemos servir a Dios, pero ese servicio no agrada a Dios. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y esta expresión, no tengas miedo o no temas, se repite más de 300 veces en la Biblia. Y creo que es algo que Dios nos está diciendo en esta mañana. No tengas miedo. No tengas miedo por lo que digan de nosotros, no tengas miedo por las acusaciones que nos hagan. Lo importante es que Dios se agrade de nuestro corazón. Por ejemplo, en 2 de Reyes 6:16, Eliseo le dijo a Giesi: no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios nos lo dice a nosotros a través de la palabra: no tengas miedo. Dios es más fuerte que cualquier circunstancia. Isaías 41:10, ese pasaje tan conocido: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. No temas. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En general se interpreta que estos 10 días de persecución tienen un enfoque más bien histórico. Durante la vida del Imperio Romano hubo 10 periodos de persecución. Y el último, el más cruel de todos, duró 10 años. Por lo cual los comentaristas en general entienden que estos 10 días no son algo literal, 10 días, sino que se refieren a los 10 periodos de persecución que hubo y a los 10 años que duró el último periodo. Persecución que Jesús claramente profetizó o advirtió en los evangelios que se va a repetir en el tiempo del fin. Y se estima, o es una realidad, que actualmente hay más persecución en el mundo que la que hubo durante el Imperio Romano. Y esto es un tema que nosotros acá en Uruguay y en algunos países de América del Sur nos cuesta entender. Porque a pesar de que hay algunas burlas y algunas cosas, es tan poca la persecución que hemos visto y sufrido en nuestras vidas que nos cuesta creer que en el mundo todos los días maten y torturen y persigan a hermanos nuestros por el solo hecho de ser creyentes. Y la iglesia muchas veces estamos dormidos y no oramos, como nos manda la Escritura, por aquellos que sufren, por aquellos que son perseguidos. Y quizás no nos estamos preparando adecuadamente para cuando venga la verdadera persecución a nuestro país. Porque seguramente antes del fin, en algún momento, vendrá. Y se harán realidad estas palabras que dice: te advierto
que algunos de ustedes los meterán en la cárcel. ¿Estamos preparados para esta advertencia? Por algo el Señor la hace. Pero también nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay varias coronas que se nos relatan en la Biblia. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, está la corona de vida, está la corona de justicia y está la corona de gloria. La corona de justicia en general se refiere a la salvación, se interpreta como referido a la salvación, una corona que todos recibiremos por igual por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. La corona de vida que se relata acá dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que Santiago dice que dará a los que resisten la tentación. Entonces, generalmente se interpreta la corona de vida como la recompensa que nosotros recibiremos en el cielo de acuerdo a nuestras obras en la tierra. Entonces, la corona de justicia es para todos igual. La corona de vida depende de cada uno de nosotros. Todos la tendremos, pero dependerá de cómo hayamos vivido. Y la corona de gloria se refiere al estado de exaltación que viviremos a partir del regreso de Cristo o de nuestra partida de este mundo. Sé fiel hasta la muerte. Nuestra fidelidad a Dios tiene que ser hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, o mejor dicho, debemos ser fieles, no importa las consecuencias que eso nos acarree. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente se repite la expresión que ya vimos el otro domingo, el que tenga oídos, el que sepa escuchar, el que tenga sensibilidad espiritual para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y la promesa, que cada carta termina con una promesa, dice, al que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, de la cual todos participaremos a menos que estemos vivos cuando el Señor regrese. La segunda muerte se refiere a la perdición eterna que experimentarán aquellos que no fueron regenerados a través de aceptar a Cristo en su corazón. Por eso hay un dicho que dice que el que nace una vez, muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, muere una sola vez. Porque el que nació de nuevo espiritualmente, al recibir a Cristo, ya no morirá cuando Cristo venga. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno. El Señor está aquí proclamando que nosotros somos vencedores en Él. No somos vencedores por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, frente a las tribulaciones, a las amarguras, a las decepciones, a las calumnias, a todas las cosas negativas que podamos enfrentar en la vida, en vez de darnos por vencidos, tenemos que darnos cuenta que somos más que vencedores
en Cristo Jesús. Cada vez que el diablo diga, no, date por vencido, esto no tiene solución, debemos recordarle, no, soy un vencedor. Y dice acá, no tengas miedo lo que el diablo está por hacer, los sufrimientos que está por traer en tu vida. Él ya está derrotado. Nosotros somos vencedores.